Ya está grabando. Buenas tardes a todos. Esta sesión la estoy grabando para que les sirva a los estudiantes de sistemas digitales, electrónica digital, para estudiar un poco durante el curso y también como parte del curso en clave remota que estoy viendo en la Universidad Autónoma de Manizales. En la sesión de hoy, la idea es realizar una indagación respecto a algunos de los temas principales del curso de Sistemas Digitales, el cual es ofrecido a estudiantes de Ingeniería de Sistemas, en este caso, que están alrededor de sexto semestre. Voy a iniciar la presentación. Bueno, entonces, en esta presentación lo que quiero es hacer un pequeño recuerdo de algunos de los componentes principales que se ven durante el curso, algunos de los ejemplos que se han trabajado y lograr identificar algunas de las falencias que se están presentando al momento de entender ciertas etapas del curso. Como primero, para hablar de electrónica digital, siempre es importante definir qué es electrónica. La electrónica lo encontramos como una rama de la física que lo que busca es estudiar y manejar el flujo de los electrones, ¿cierto? Los electrones que están definidos más que se encuentran más en los átomos, pero que se definen como una propiedad de los materiales en cuanto a la carga eléctrica, y esta se da debido al exceso o a la falta de electrones en un átomo. Principalmente en todos los cursos que comprenden electrónica, se trabajan con materiales, en su mayoría conductores. ¿Estos a qué hacen referencia? Hacen referencia a algunos elementos que tienen un electrón en su nivel de valencia o en la capa de valencia, lo que permite que este electrón se suelte fácilmente y viaje de una forma fácil a través del elemento cuando yo tengo ciertas características potencial. Aquí en especial se decide mostrar el átomo de cobre, que posee 28 electrones, dentro de los 29 electrones, perdón, dentro de los cuales 28 están en la parte interna del átomo y solamente un electrón en la capa más externa. Esto permite que este electrón sea liberado con facilidad. También dentro de los mejores conductores encontramos la plata y el oro con esta misma característica. Sin embargo, no son tan utilizados en la industria por lo que se podría imaginar que son costos. El cobre es más barato, menos costoso en dinero que la plata y el oro. Ahora, para definir, una vez conocemos cuál es la definición de electrónica y cómo vamos a hacer para mover electrones, es importante definir lo que es digital. Y para definir digital, primero se define lo que son magnitudes analógicas. Y una magnitud analógica, básicamente, lo que quiere decir es una magnitud que puede tomar cualquier valor de forma determinada. Si nosotros miramos básicamente cualquier variable en el mundo, nosotros deseáramos medir cualquier variable en el mundo físico, pues encontramos que estas pueden tener básicamente cualquier valor dentro de un rango determinado. En este caso se muestra lo que sería la temperatura, cómo puede ir variando
a lo largo de un día, o a lo largo de las horas del día, y podría tomar en cualquier punto o en cualquier espacio del día, podría tomar un valor determinado. Ahora, mira, ¿cuál es la contraparte a este mundo, a estas magnitudes analógicas que vendrían siendo las magnitudes digitales? Estas lo que hacen es tomar valores discretos en un rango finito. ¿A qué hace relación esto? A pesar de que yo puedo tomar la temperatura a cualquier hora del día y me puede dar cualquier valor, yo por facilidad, por comodidad, lo limito a ciertos valores y a ciertas horas. En este caso, ya ven que no tengo una gráfica en la cual yo en cualquier punto podría tomar una medida, sino que aquí ya se representa cada una de las medidas en cada una de las horas del día. Ya no podría tomar la medida de la temperatura en cualquier momento, sino cada hora. Y de igual forma, también debería tener un valor en un rango determinado de temperaturas. Y también hago la aclaración de que en la vida real, a pesar de que todas las magnitudes son analógicas, se utilizan los valores discretos, porque no podemos estar siempre trabajando con cantidad infinita de valores. En este momento, basado en la explicación, se propone un ejercicio de 5 minutos en los cuales les sugiero pausen el video para no hacer este video muy extenso, en donde ustedes se tomen el tiempo de pensar cuáles podrían ser las variables del mundo físico, si estas realmente tienen un comportamiento analógico, si estas variables que encuentro en el mundo podrían tomar cualquier valor en cualquier instante de tiempo, y una vez identifiquen algunas de estas variables, observen cómo se representan mediante magnitudes digitales. Si ustedes llegan a pensar en una de estas variables del mundo físico, cuando la quieren representar o la quieren mencionar, usan términos digitales para representarla. Bueno, una vez terminada esta actividad, que igual se realizó en su momento durante la sesión de clase, encontramos que se tenían variables como la temperatura, que se usó de ejemplo, en la cual podría tomar cualquier valor en el mundo real, el mundo físico, pero a la hora de expresarla toma valores digitales. Incluso el tiempo está avanzando de una forma continua. Sin embargo, estamos acostumbrados a medirlo en segundos, minutos, horas, días, años y cualquier otro tipo de variables. La altura, la presión y magnitudes un poco más en términos electrónicos, como podrían ser el voltaje, la corriente, la resistencia. También son magnitudes análogas que al momento de expresarlas usamos una representación. Ahora, ¿por qué se utiliza esta representación digital? Primero, porque es más fácil procesar los datos, procesar la información cuando yo tengo un número limitado, un número finito en la representación. También es mucho más fácil transmitirla, es más veloz, más eficiente, es más inmune al ruido. Cada vez que yo tengo magnitudes analógicas pueden ser muy afectadas por el ruido, sin embargo, necesito ruidos muy elevados para poder cambiar una magnitud digital. El almacenamiento de los datos es más fácil y más compacto, y los diseños son un poco más robustos. Yo puedo tener una gama más amplia de diseños para sistemas digitales. Otras de las ventajas que no están aquí, que me parecen muy importantes, es la repetibilidad de los sistemas digitales o de la electrónica digital, ya que como tengo un número finito de representación, en la representación de los datos o de la información, es más fácil llegar a los mismos resultados partiendo
de las mismas entradas de datos a cuando estoy trabajando con un sistema análogo. También debido a estas condiciones de ruido, a que los valores medidos no pueden ser tan exactos ya que son infinitos. Entonces, cuando tengo sistemas digitales, se pueden presentar una mayor repetibilidad de los resultados. Una vez se entiende o se justifica el uso de los sistemas digitales, más allá de justificaciones que tenemos para el curso, eh, que son los sistemas principales que presentan el mayor auge, que es la base de los microcontroladores y los procesadores, que son herramientas computacionales más usadas en la actualidad, pues también tenemos la justificación de por qué concentrarnos en entender los fundamentos de los sistemas digitales. Y uno de los principales fundamentos de estos sistemas son las bases numéricas. Si yo voy a usar una representación finita para mostrar los datos, sí es importante conocer cuáles son las posibles bases numéricas en las que les voy a poder representar. Y estas se caracterizan es por definir el orden de la magnitud de los datos e indicar cuáles son los caracteres que voy a emplear. Una de las bases numéricas más conocidas por todos es la decimal, la cual nos indica que vamos a utilizar números del 0 al 9 para nosotros representar la información numérica, ¿cierto? Esta es la base que estamos usando, acostumbrados desde la infancia, y es la que se nos hace más familiar. Sin embargo, yo podría utilizar básicamente cualquier tipo de base numérica. En este caso se muestran 4 bases numéricas, las principales, dentro de las cuales está la binaria, donde solamente utilizo 2 caracteres, el 0 y el 1, por mencionar números, pero la base binaria también se caracteriza por mostrar 2 estados, los cuales serían prendido o apagado, on-off en inglés, o verdadero y falso, lo cual nos va a servir más adelante para representar o para asemejar esta representación numérica con algunas representaciones matemáticas y algunos axiomas lógicos para la interpretación. Igual, también existen algunas otras bases, como la octal, que utiliza la representación de 0 a 7, o la hexadecimal, que incluso usa más caracteres para representar los números. Y como ya no tenemos nosotros más caracteres para representar los números, usan letras. A, B, C, D, hasta la F. Ahora, ¿por qué es importante o por qué les mencionaba que la binaria, o por qué hice más énfasis en la binaria? Porque resulta que cuando yo solo utilizo 2 niveles lógicos, es más fácil distinguirlos unos de otros, ¿es cierto? Es más fácil, es más barato fabricar sistemas que diferencien prendido, apagado, ausencia o presencia, verdadero o falso, que cuando tienen que discernir entre más opciones. Y los niveles lógicos, cuando yo estoy trabajando, niveles de voltaje que pueden ser continuos y que pueden variar en todo el espacio, lo que se hace es utilizar, según una tecnología, determinar cuáles son los niveles que voy a emplear. En este caso, la idea es emplear 2 niveles, un nivel bajo que va a corresponder al 0 y un nivel alto que va a corresponder al 1, y determinar unos posibles rangos. Habitualmente, si se trabaja con tecnología de transistores, por decir algo, TTL es una tecnología que trabaja de 0 a 5 voltios, en la cual los rangos que están entre 0 y 0.7 voltios corresponden a un nivel bajo, y los rangos que están entre 5 voltios y 3.8, 3.3 se pueden considerar altos. Cualquier valor que esté en el medio, realmente los sistemas no van a saber diferenciar, pero ellos siempre van a tratar de llevar el voltaje que reconocen a uno de estos 2 niveles lógicos. ¿Para qué me sirve trabajar con niveles lógicos? Pues porque la lógica binaria me permite hacer cierto tipo de operaciones y cierto tipo de identificar ciertas características en los sistemas, como es cuando necesito tener
ambas activaciones para tener una respuesta verdadera o afirmativa, cuando cualquiera de las dos opciones me dé una respuesta afirmativa o cuando yo esté buscando la negación de esa respuesta. Aquí hay algunos ejemplos a través de switches de cómo yo puedo obtener ciertas respuestas cuando tengo algunos axiomas verdaderos o falsos. Si esto lo mezclo con electrónica un poco más avanzada de uso de semiconductores, lo que puedo lograr es a través de ciertos sistemas o ciertos dispositivos mejor que permiten el paso o restringen el paso de electrones según ciertas características, pues yo puedo definir un comportamiento lógico a través de sistemas electrónicos, lo que me facilita la creación de un sistema digital. También es importante mencionar que ya que estos axiomas pertenecen a la lógica, pues existe una álgebra destinada justamente a estos problemas de lógica, y hay algunos axiomas que nos permiten identificar algunas variables, como pueden ser los de la suma, que sumar una variable con 0 nos da la misma variable, o sumar una variable con 1, es decir, mencionar cualquier proposición sumada a alguna proposición verdadera nos da un resultado verdadero, o como cuando yo quiero ser inclusivo, ¿cierto? Una proposición, una multiplicación, o lo que se conoce como una compuerta AND. Entonces, cuando yo quiero hacer una AND con 0, el resultado siempre da 0. Esto también se ve más fácilmente a través de diagramas circuitales y lo que conocemos normalmente como compuertas lógicas, que es la representación booleana de tanto funciones matemáticas como lógicas. A través de del uso de estas compuertas, yo puedo generar sistemas que pueden ser tan complejos como los que se muestran en la imagen, en donde una serie de entradas me genera un conjunto de salidas, que en este caso estoy representando no solo mediante una tabla de verdad, sino también mediante un diagrama esquemático. Esta es la principal forma de describir sistemas digitales computacionales. Pero como los dos sistemas se vuelven tan difíciles, tan amplios, incluso tan complicados, a pesar de que sean lógicos y que manejen solamente dos posibles estados, existen técnicas que ayudan a simplificar algunos de los circuitos. Por decir algo, una de esas técnicas es los mapas de Karnaugh. Estos permiten, mediante técnicas de representación por max términos o min términos, también conocidos como suma de productos o multiplicación de sumas o producto de sumas, entonces yo puedo hacer que circuitos iniciales que aparentemente son complicados, mediante la ejecución de algunas técnicas como estos mapas de Karnaugh, se presenten de forma simplificada, obteniendo el mismo resultado lógico que el circuito inicial. Entonces, estas son las técnicas, unas de las técnicas que se proponen durante el desarrollo del curso y en las cuales se busca hacer énfasis en el desarrollo de estas técnicas para simplificación de circuitos. Por lo tanto, aquí también se plantea un ejercicio en el cual, mediante los axiomas del álgebra de Boole o los mapas de Karnaugh, se pueda reducir el siguiente circuito, que es un circuito que se denomina combinacional. Un circuito que, dependiendo de los valores que tengan las entradas, va a tener un valor en la salida. Nuevamente, les sugiero que detengan el video aquí y realicen el ejercicio para obtener una alimentación del proceso. Ahora, una vez que yo cuento con ciertas técnicas para representar de forma circuital
algunas ecuaciones matemáticas como las que se han presentado anteriormente, pues lo que yo puedo determinar son algunos sistemas combinacionales o algunos sistemas en los cuales las salidas dependen de las entradas, de los valores en las entradas, y esta es la de la teoría de los autómatas. Los sistemas combinacionales vienen siendo el principio, el pilar fundamental para yo poder entender máquinas más complejas, como poder llegar a entender microprocesadores o procesadores que mueven sistemas digitales tan complejos como podría ser un computador. Dentro de estos circuitos combinacionales, yo tendría infinidad de características, pero aquí me gustaría mencionar principalmente algunos circuitos que son destacados sobre otros. Por decir algo, los comparadores. Los comparadores que es a través de esta lógica digital, yo puedo determinar cuando dos entradas, al yo ingresar dos entradas a un comparador, ¿cuándo voy a saber si la entrada A o la primera entrada presenta un valor mayor que la entrada B? Cuando ambas entradas son números iguales o cuando B es más grande que A. ¿Esto de qué me va a servir? Que cuando yo esté trabajando con algún tipo de magnitud real y quiera no solamente conocer esta magnitud, trabajarla desde un punto de vista digital, sino actuar en respuesta a esta magnitud medida, pues va a ser muy interesante utilizar comparadores para definir algún proceso. Explico. Imagínense que ustedes tienen, retomando el caso de la temperatura, un aire acondicionado que funciona a través de un procesador y este trabaja con un sistema digital. Y ustedes quieran configurarlo para que una vez superen los, no sé, 30 grados de temperatura, él encienda o él aumente su potencia para que no se sienta tanto calor. Entonces, en este caso, yo podría usar sistemas como compares para definir cuándo la temperatura superó ese umbral en el cual yo quiero identificar para tener respuestas de cuándo activar o no sistemas como el aire acondicionado. También otro sistema bastante interesante es el codificador. El codificador me permite, como su nombre lo indica, volver algún tipo de entradas o algún conjunto de entradas un cierto código. Muy utilizado para transferencia de información, para llevar información de un punto a otro. Yo la codifico, la vuelvo más pequeña, la información, la meto dentro de un código especial, la envío a través de cualquier tipo de red, internet puede ser, y luego en el otro extremo la tarea es volverla de ese código a la información original. Uno de estos casos se puede ver aquí en el video. Este video contiene mucha información, contiene muchos datos y es necesario codificarlos, volverlos un código un poco más compacto para poder transmitirlo, para subirlo a la red. Y una vez ustedes quieran acceder a él, sus equipos, sus celulares, sus computadores se encargan de hacer el proceso de codificación, que es el proceso contrario. Una vez yo implementé el código, implementé el código para enviar estos datos, ustedes conocen el código, ¿cierto? Eso se da en la extensión, por decir algo, en la .mp4, es la extensión, me está diciendo cómo está hecho el código, entonces ustedes pueden tener un sistema que lo decodifique. En este caso en particular de las diapositivas, lo que se muestra es yo como a través de un teclado numérico, presiono un número, ese número lo codifico, y luego un decodificador lo que se encarga es de coger esa información codificada, decodificarla y mostrármela en un display de segmentos. Los decodificadores de números BCD a 7 segmentos son los más populares y uno de estos son utilizados incluso en los laboratorios de este curso para ahondar un poquito en el funcionamiento. Multiplexores y demultiplexores, también herramientas muy importantes. Los que se encargan son de, en este caso, el multiplexor, de tener varias entradas y seleccionar solamente una
para enviarla a través de un canal, y el de multiplexor se encarga de la tarea contraria. Cuando tiene una sola entrada y tiene varios destinos, se encarga de identificar cuál de todos los destinos es el que va a ir la información. Registros o memorias también llamadas, en donde lo que se busca son sistemas digitales en los cuales yo poder almacenar, en este caso temporalmente, algún tipo de información para ser usada más adelante. Y pues algunos otros ejemplos se pueden ver durante el desarrollo del curso. Sin embargo, aquí nuevamente quiero hacer una pausa para que revisen uno de los procesadores que se ven durante el curso, pues un Intel 8088, que se puede encontrar pues ampliamente. Es un procesador ya de algunos años, y en el libro de referencia está totalmente justificado el uso de estos procesadores y cómo se comportan. Y en este momento quisiera que ustedes revisaran este procesador, el Intel 8088, miraran cuál es la hoja de datos y traten de identificar cómo en un procesador, así sea un procesador sencillo, básicamente voy a tener todos los elementos de circuitos combinacionales que les acabo de mostrar, incluso más. Pero si yo logro identificar cómo funciona cada uno, cuál es la razón de cada uno de estos circuitos combinacionales, en el momento de ir y mirar el procesador, voy a poder fácilmente identificarlos y lograr ver cuáles son las tareas que estos desarrollan. En especial les recomiendo, como los procesadores pueden ser un poco amplios, que se concentren en la unidad aritmético-lógica, o ALU, que llaman, que también se conoce de esta forma. Aquí es donde más circuitos combinacionales van a poder encontrar, ya que gran parte de los demás son buses de datos, memorias. Les aconsejaría que se concentren en esto. Finalmente, como se ha mostrado esta parte de los sistemas digitales, quisiera mostrar el sistema de Arduino, que es ampliamente conocido, el cual utiliza un microcontrolador que permite diversas tareas y que ya se ha vuelto popular por su facilidad de implementación, por la facilidad de implementación a través de códigos computacionales de un sinfín de aplicaciones. Y quiero mencionarlo es porque la base de este microcontrolador precisamente son los sistemas digitales. Y una vez yo tengo ciertos conocimientos de los fundamentos de los sistemas digitales, puedo conocer o puedo intuir cómo sistemas ya más conocidos, más populares, más trabajados por el mundo en general, cómo funcionan, cómo puedo hacer que tengan mejores desempeños, cómo puedo hacer que su rendimiento se incremente. También, pues como para no sesgarme a un solo microcontrolador, pues también muestro algunas de las otras plataformas mundialmente conocidas. Los PIC también, los PIC de Microchip también son herramientas bastante conocidas y que se esperaría una vez se dé por finalizado el curso que ustedes tengan un conocimiento básico de cuál es el funcionamiento de estos microcontroladores, de estos microchips, que ustedes tengan la capacidad de analizar al menos superficialmente cuáles son sus componentes, cuál es su funcionamiento y por qué es importante utilizar estos microcontroladores cuando las aplicaciones, cuando los entornos de desarrollo se van volviendo cada vez más y más y más grandes y se vuelve algo inmanejable a nivel discreto, y por lo cual estos microcontroladores son una alternativa. También les dejaré compartido en la carpeta compartida algunos videos que muestran aplicaciones muy interesantes de yo qué puedo hacer con esta lógica digital.
Bueno, finalmente pues agradecer por su atención. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir. Estaré atento. Muchas gracias. Y daré por finalizado el video.